importancia esta información que se da a conocer el fin de semana, donde elementos de la Fiscalía General del Estado de Sonora, junto con la Policía Municipal de San Luis Río Colorado, realizan un operativo en San Luis Río Colorado, donde llama la atención, Jorge, revientan varios domicilios entre la calle 21 y 22, allá en San Luis Río Colorado, y encuentran a más de 130 migrantes en una casa, en todas estas casas de seguridad, y podemos ver las imágenes que estamos planteando ahorita. Esto es la cantidad de personas que se encontraban dentro, bajo resguardo de pues un grupo de traficantes de personas, Jorge. Sí, y miren, ha sido una constante lo que se vive en la zona de Algodones, en toda esta zona norte, nororiente de Mexicali, porque además de ahí, como en San Luis, se ha vivido una llegada constante de personas y familias en contexto de migración. Hoy, pues este fin de semana se evidencia que esto continúa. Y basta con uno ver lo que sucede en los aeropuertos tanto de Mexicali como de Tijuana, pero específicamente acá en Mexicali, la llegada continua de personas de diferentes continentes, de diferentes países, que arriban a la capital del estado y en avión, y de ahí son trasladados en camionetas rumbo a las zonas de Algodones, rumbo a las zonas de San Luis Río Colorado, para cruzar hacia el otro lado o solicitar asilo. Estos que son 130 personas y familias migrantes, pues son de diferentes nacionalidades, Villa, y termina por impactar porque estas ciudades son muy pequeñas. E inmediatamente, pues bueno, se evidencia cuando llegan estos grandes grupos de contingentes, ¿no? Inmediatamente denotan. En el primer conteo se hablaba de 113, al final fueron 133 los privados de la libertad en la avenida Amapolas B, entre 21 y 22. Y Jorge, nada más como dato, vamos a brindarte a brindar las nacionalidades: 32 personas originarias de Ecuador, 4 de República Dominicana, 1 de Haití, 7 de Honduras, 11 personas de Cuba, 1 persona de Burkina Faso, 4 de la República Islámica de Mauritania, 1 de República de Senegal, 7 de El Salvador, 5 personas de China, 2 de Nepal, 1 de Bangladesh, 6 de la India, 11 de Perú, 2 de Venezuela, 12 de Colombia, 8 de Brasil, 1 de Angola, 6 de Afganistán, 2 iraníes, 2 personas de Uzbekistán, 3 personas originarias de Jamaica y 4 guatemaltecos. Imagínense la situación que se vivía dentro de estas casas de seguridad y las nacionalidades. ¿Desde dónde vienen las personas buscando cruzar a los Estados Unidos? Burkina Faso, Bangladesh, Nepal, Senegal, República Islámica de Mauritania. Y pues bueno, Jorge, no se puede, esto tiene que evidenciarse y sobresalir, ¿no?, de toda la información. Sí, porque la manera en que llegan, en la manera que están, pero sobre todo la manera que son vulnerables ante las traficantes de personas, ante secuestradores, y más cuando no existen estos grupos de información o grupos de seguridad que pudieran dotarles precisamente a estos sectores vulnerables, ¿no? Ahora se viene ya el calor y viene a complicar todavía más la estadía de estas familias y personas migrantes que, bueno, vienen bajo un único deseo, ¿no? Cruzar hacia Estados Unidos, ya sea con documentación o obtener el asilo, o ya sea a través de estos servicios que prestan de manera ilegal los traficantes de personas. Y es ahí donde, pues bueno, la autoridad de nueva cuenta se debe de entender bajo un apoyo, pero también ver qué es lo que está sucediendo en esta zona, ¿no? Cómo es que operan estos traficantes. Los tiene muy bien identificados la policía municipal, los tiene muy bien identificados la policía estatal. Acá el punto es si hay un acto de corrupción para que operen de una manera tan libre. Sí, porque movilizar a más de 130 personas en un municipio como San Luis Río Colorado, Jorge, es algo que no lo puedes considerar si no hay por lo menos cierto vínculo o cierto implicamiento de las propias autoridades, ¿no? En estos momentos se da este resultado que al final de cuentas es positivo por parte de las autoridades. Logran encontrar este grupo. Hay 5 personas detenidas que forman parte
de este grupo. Y bueno, tiene mucho que ver también, Jorge, la situación del título 42, ¿no? Evidentemente, Sí, claro. la gente que ya se está venciendo estos periodos para el ingreso y en todas estas condiciones que se dan en Estados Unidos, obviamente ha acelerado, ha arreciado. De hecho, Tijuana tiene una crisis importante nuevamente relacionada con el tema de migrantes. Mexicali también, pero la situación de Tijuana es muchísimo más grave, ¿no? Entonces, es de destacarse, es de señalarse, Jorge. Y pues bueno, ahora vamos a ver qué consecuencias lleva esto. Hubo una persona incluso que requirió atención médica porque Sí. tenía condiciones pues no graves en riesgo de perder la vida, pero sí que requerían atención de deshidratación, de falta de alimento, porque tampoco crean que los tienen en un resort. O sea, los ¿No? tienen en condiciones muy precarias, muy complejas, y al final tienen que soportarlo por la aspiración que tienen de cruzar los Estados Unidos. Y miren, que no se malentienda que cuando señalamos acá que la autoridad tiene que hacer algo, hablamos de que se vuelve una Guardia Nacional chiquita No, y que no. los discrimine y los haga todo tipo de vejaciones e ilegalidades, como lo hace ya la Guardia Nacional o como lo hacen las autoridades del INAMI en los aeropuertos de Mexicali y Tijuana. No, que no se malentienda. Acá el problema es por qué operan grupos de traficantes de personas de esta manera. Porque se encuentran ante la vulnerabilidad las personas y las familias migrantes de que les puedan hacer absolutamente lo que sea. Desde secuestrarlos, les pueden privar de la vida, les pueden tratar a tratos inhumanos, ¿no? No crea que ante este servicio que se solicita de traslado o de atención en una ciudad que ellos desconocen totalmente, e incluso la línea en cómo ellos tienen que ir a solicitar el asilo, pues bueno, eso es justamente los que lo ponen en vulnerabilidad. Y vemos estos camionetas, estas Winstars que llegan hacia... antes eran taxis, ahora ya son automóviles privados con placas de California o con placas de estas de Chafapromex que llegan al aeropuerto de Mexicali y así pueden meter desde 20, 30 en una Windstar o en una camioneta pequeña y los llevan hasta, principalmente en la noche, los llevan rumbo hacia San Luis Río Colorado o hacia Los Algodones. Ahí es donde, de nueva cuenta, llegan a casas de seguridad y ahí permanecen, ¿no? Durante meses, en lo que los propios traficantes de personas definen qué van a hacer con ellos. Sí, ciertamente, ¿no? Y al final hemos tenido lamentables episodios como lo ocurrido hace años, Jorge, 2020, si mal no recuerdo, donde un vehículo, Ford Explorer, terminó por impactarse contra un tractocamión allá cruzando, justamente apenas cruzando hacia los Estados Unidos. Y dejó el saldo de muchas personas fallecidas. Ya hubo una sentencia de uno de los implicados al respecto. Sin embargo, estas historias son constantes. Recordarás, en mucho reporteábamos, documentábamos aquí más bien, en un caso de 15 migrantes, 14 de ellos de Afganistán, uno de ellos de Brasil, los cuales fueron localizados intentando cruzar a los Estados Unidos, Sí. y que fueron detenidos más que nada por el calor, por la situación tan complicada que se sentía con el clima. Entonces, esto es algo que nos está pasando por encima, nos está pasando de frente, Jorge. También en Mexicali se dan este tipo de casos. Y pues bueno, realmente las restricciones del gobierno de Estados Unidos están siendo oro puro para los traficantes de personas que continúan operando. Y más allá de eso, de lo que representa o no ayudar, porque al final no es ayuda, o sea, de Sí, no. ayudarlos a cruzar los Estados Unidos, todo lo que se exponen o todo lo que puede representar el riesgo de encontrarse ahí, porque hemos tenido muchos episodios también donde son secuestrados, como tú lo comentas, y torturados, ¿no? por parte de los captores. Pues bueno, ahí está este tema, importante señalarlo y a partir de ahí también analizar qué es lo que está sucediendo. Y pues ante la ausencia de de un instituto municipal, tanto en San Luis Río Colorado como en el caso de Mexicali, o de alguna dirección que atienda a las personas en contexto de migración, pues solamente es a quienes lleguen a estos albergues o quienes terminan implorando, ¿no? La atención que puedan dar los gobiernos municipales y en cosas tan básicas como es el alimento, como es pernoctar en algún lugar o permanecer, o que les den acceso a alguno de los albergues que ya están, en donde por ejemplo ahorita dentro de los que tienen más personas, más de 300 en el caso de Altagracia Tamayo en su Posada del Migrante, y en Covina más de 300 personas que llegan y que bueno, tienen que sortear ellos mismos sus gastos,
tanto de la luz como de la comida, como de todo, y es así como le han terminado por resolver un problema al gobierno del estado, al gobierno federal y al municipal. Jorge, de hecho, hay que recordar que en una entrevista que tuvimos con Altagracia Tamayo nos comentaba, ¿no?, que realmente el apoyo ha sido el mínimo, el peor de todos en la historia, ¿no? Y digo, Altagracia Tamayo reclamaba la falta de apoyos por parte de los gobiernos de la 4T, Sí. específicamente, que porque realmente los habían abandonado a su suerte, les habían brindado atenciones realmente raquíticas y que hoy más que nunca estaban teniendo que salir ellos por sus propios medios. Muchos dirán, pues bueno, ya por lo menos son independientes y se están esforzando para salir adelante. La realidad es que no, la realidad es que todos estos temas tendrían que ser responsabilidad del Estado, pero ante la incapacidad del propio Estado, estos grupos, estas asociaciones civiles, estos albergues, son los que salen a dar la cara, Sí. y al final pareciera que en lugar de apoyarlos el Estado, se termina recargando en ellos, Claro. para minimizar las propias carencias y deficiencias que tiene el gobierno. Bueno, ya pues ahí está este tema de las personas en contexto de migración o en contexto de movilidad, y en este marco de que se venza o que ya por fin quiten el título 42, pues bueno, vendrán más estos caravanas de personas migrantes. Oye, antes de pasar al tema de las infancias trans, igual a la espera de que comunique con nosotros nuestros compañeros de Zona MX, pues comentar lo que sucedió este fin de semana, ¿no? Con la localización del cadáver de Carlos Ontiveros en la ciudad de Tijuana, en la zona del Cerro Colorado, en la mitad del cerro, en una zona donde hay maleza, es una zona agreste propia de un cerro, pero donde también hay varias casas alrededor. Terminaron por localizar este cadáver de este joven de 21 años de edad, quien fue desaparecido con casi 2 semanas antes de que se localizara su cadáver el pasado sábado en Tijuana. Hay que decirlo, su mamá, ex fiscal o ex titular de esta unidad de desaparecidos en Tijuana, pues ella misma lo refería, ¿no? Ella ya estaba haciendo el trabajo de campo, específicamente con el colectivo Todos Somos Eric Carrillo, estaba realizando en diferentes zonas, más aún, más en esta área donde habían localizado ya su vehículo, el vehículo de este joven, en el que fue visto por última vez, un Nissan blanco, en el que se localizó armas, drogas, no de él, sino de otra persona que fue detenida, Isaías creo que se llama, otro joven que fue detenido con este vehículo. Y pues bueno, todo el trabajo que se hizo de campo, al final localizan el cadáver en esta zona de Tijuana. Clave los tatuajes que traía para localizar. Eso fue, gracias a ello fue por lo que lograron identificarlo, porque la situación del cuerpo estaba en avanzado estado de descomposición y resultó complicado. Pero Jorge, hagamos una pequeña pausa de eso porque ya está Zona MX para platicar con nosotros. Uriel, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Eduardo, Jorge, ¿cómo se encuentran? En la ciudad de Tijuana. ¿Qué tal en este momento con la aparición, el hallazgo del cuerpo de Carlos Ontiveros? Resaltar sobre todo que la información que tenemos hasta este momento es exactamente como lo comentaba Jorge, ¿no? Fue localizado en la zona este de la ciudad de Tijuana, en la colonia Mariano Matamoros, a casi 15 días prácticamente de que inició la búsqueda por parte de su madre, quien en su momento fue exfiscal de desaparecidos en la fiscalía, y que bueno, durante esas 2 semanas estuvieron en un trabajo constante de la mano de los colectivos de personas desaparecidas. Asimismo, mencionar que bueno, aparece o se localiza el cuerpo días después de que se incluye en este listado de la fiscalía donde se estaba ofreciendo $500,000 a quien diera más información, ¿no? El único tijuanense que aparecía en la lista de estos 6 jóvenes, los otros 5 de Mexicali. Y bueno, la información que tenemos es precisamente lo que comentaron ustedes hasta este momento. La fiscalía únicamente ha dado pues información parcial con respecto a que el cuerpo podría ser de él, más bien fue la misma madre y el colectivo quienes confirmaron que sí se trataba de Carlos Ontiveros. Y en el mismo sentido de la falta de información, pues también es la cuestión que está ocurriendo con el hecho pues que se vivió el día viernes con este cuerpo dejado a un costado de la fiscalía, en donde pues no se han dado más datos al respecto. Consideramos que van a esperar hasta el día miércoles de la mañanera, como se ha visto en ocasiones anteriores, para que den más datos. Mientras tanto, bueno, se han manejado diferentes versiones, ¿no? Algunos medios refieren que la persona secuestrada podría haber sido
el hijo de algún persona del crimen organizado, pero bueno, son datos que no han podido ser confirmados a pesar de que se ha pedido a la Fiscalía mayores datos, pues han quedado herméticos. Y bueno, con respecto a la persona que fue detenida, pues únicamente no se sabe que era una persona que en ese momento iba en sentido contrario, a alta velocidad, en un vehículo similar al que se fue reportado, donde había sido llevado esta persona que posteriormente fue dejada en la